Bienvenidos. Hoy tenemos al mayor representante de Japón, uno de los países más emblemáticos de Asia Oriental. El embajador Masashi Mizukami se acercó a nuestro estudio para conversar sobre la actualidad de las relaciones entre la Argentina y su país. Una situación bilateral que se vio afectada por los problemas financieros que tuvimos hace algunas décadas y que condujo a un refinanciamiento de la deuda externa. ¿Las diferencias son una etapa superada? Bueno, nosotros en este programa habitualmente tratamos y estamos dándole mucha importancia al avance que está teniendo Asia en Occidente. O sea, nosotros estamos notando día a día cómo se está cuestionando la supremacía occidental. Dentro de este análisis es ineludible mencionar a Japón, por dos características, no solo porque fue hasta hace poco la segunda economía del mundo, sino porque Japón ha sido el pionero, ha sido el primer país de Asia que ha empezado a poner en jaque la supremacía occidental. Bienvenido, embajador. Gracias por acompañarnos hoy. Es realmente un placer recibirlo en nuestro programa. Gracias. Gracias. Embajador, antes de comenzar con lo que sería un poco el análisis de la situación actual, nosotros tuvimos conocimiento de un discurso que usted dio el año pasado en el CARI, y en ese discurso hizo un pequeño resumen de los últimos 4 o 5 siglos de historia japonesa, del periodo en que Japón se cerró al mundo y lo que pasó posteriormente cuando se abre, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y las lecciones que le dejó. Así que si le parece bien, le pediría primero que nos haga un resumen de lo que dijo para poder empezar a conocer un poco el pensamiento de Japón. Lo que quise mencionar en ocasión de CARI es Japón hace 150 años, o hace 150 años, Japón es un país más pobre del mundo, o casi cerrado al mundo, algo aislados. Y después de 150 años, como ahora, que llegó, tiene alguna esfuerzo económica y también, y nosotros trabajamos muchos, exportamos muchos, hay varios marcas japonesas como Toyota o Sony, etcétera, que he conocido todo el mundo. Entonces, yo pienso que Japón es casi el único país que ha tomado experiencia de una situación muy pobre, subdesarrollado, a desarrollado. Y entonces, esta experiencia nosotros queremos siempre pasar al mundo. Porque ¿cómo hacerlo? Por supuesto, Japón tiene propia condición geográfica, etcétera, que nosotros no tenemos muy pocos recursos naturales, etcétera. Entonces, yo no pienso que todo puede aplicar a todo el mundo. Como Argentina tal vez tiene muchas riquezas naturalezas. Entonces no es necesario el mismo camino, pero hay algo que puede aprender de nuestra historia de estos 150 años. Y, por ejemplo, ahora yo pienso que este país está haciendo muchos esfuerzos cómo comportarse el mundo, pero también cambio rápido o radical que lleva algunos problemas al mundo. Y lo que nosotros hicimos estos 150 años. Porque de vez en cuando persona de entonces que tal vez equivoca del resultado de entonces. Pero mirando de ahora que nosotros tenía que hacer otro camino. Pero políticamente, por ejemplo, después de abrir mi país de fin del siglo XIX, y nosotros hicimos 4 guerras grandes. Uno que contra China, otro contra Rusia, y tercera es la participación de Primera Guerra Mundial y última Segunda Guerra Mundial. Y primero 3 guerras, afortunadamente, Japón ganó, o por lo menos no perdió. Pero última era una catástrofe. Y, por ejemplo, la Primera Guerra contra China lleva gran sorpresa al mundo. Porque entonces, concepción del mundo es que Japón es un país chiquita, que muy poca gente conoce el nombre de Japón. Pero China ya es un país grande. Entonces, China está como dominado por Inglaterra, Portugal, etc.
Pero aunque sea eso, China es China, un país potencial grande. Nadie cree que un país chiquito, Japón, puede combatir China o puede ganar. Pero ganó. Entonces el mundo sorprendió. Creo que los japoneses mismos sorprendimos. ¿Por qué pudimos ganar? Es país grande. Porque antes de este nosotros estudiamos, importamos muchos conocimientos, etcétera, de China, de más de 1000 años. Entonces, culturalmente, etcétera, nosotros tenemos mucho como respecto al nivel de China, pero ganó. Una sorpresa. Segundo es contra Rusia. Rusia, conocido país más grande, más potencial que China entonces. Pero ese último momento de imperio de ruso. Entonces el ruso está perdiendo su poder. Pero la gente equivocaba, ese Japón ganó. ¿Por qué? Nosotros tenemos muchas fuerzas. No. Es por casualidad. Y durante esta guerra contra Rusia, nosotros todavía recordamos que este país, Argentina, ayudaba mucho a nuestro país. Y como después nosotros teníamos aliado a Inglaterra. Entonces, Primera Guerra Mundial participó parte de Inglaterra. Esta parte ganó. Entonces, yo pienso que los japoneses o líderes entonces equivocaron mucho. Japón puede hacer cualquier cosa, militarmente, políticamente, muy fuerte. Pero es gran equivocación. Entonces, Segunda Guerra Mundial, que es una equivocación que ahora la gente que mira el mapa, como tamaño de Estados Unidos, Japón, ¿cómo pudimos ganar este país grande? Pero empezó guerra contra Estados Unidos. Naturalmente perdimos y llegó una tragedia. Esa historia nosotros aprendemos cómo no pensar mucho más es importante. Y también después de Segunda Guerra Mundial, nosotros tenemos muchos discursos. ¿Cómo ser Japón? Afortunadamente, el resto del mundo no quiere que Japón tenga muchas fuerzas militares. Limitó Japón para gastar dinero o militares. Pero es una cosa para Japón muy buena, porque casi todos los dineros, nosotros no teníamos que gastar mucho dinero a defensa, etc. Todo pudimos poner a avanza de economía. Entonces, después, 19 años después de fin de esta guerra, Japón pudo celebrar primero Juegos Olímpicos en Tokio en 1964. Es solamente 19 años de término de guerra. Entonces, Japón destruido completamente. Si ustedes miran mapa, foto de entonces, ningún edificio. Esa es la realidad de Japón. Pero solamente 19 años avancemos. Gracias a nosotros nos permite que usar toda capacidad, dinero, etc. a avanzar la economía. Y ahora Japón quiere que celebre Juegos Olímpicos en 2020 porque hace 2 años que ocurrió un tsunami grande. Sí. Una parte que ocurrió casi igual que lo que ocurrió justo después de la Segunda Guerra Mundial. No todo de Japón, pero nosotros queremos mostrar Japón está bien. Y podemos contribuir al mundo para como centro de producción, etc. Entonces, para mostrar mi gobierno decidió que hacer Juegos Olímpicos 2020, es exactamente 7 de septiembre en esta ciudad que decidiré, que esperamos mucho de buen resultado. Sí. Okay, pero ese es un proceso y mirando la historia de Argentina o otros países, lo que yo pasaba, nosotros, yo de vez en cuando siento que este país tiene mucha capacidad y también la gente nos mira muy bien
y mayor parte de lo que quiere hacer estoy de acuerdo. Pero a veces siento alguna irritación. Para llegar a esta salida, ¿por qué solamente piensa de este camino existe? Hay otras rutas más cómodas, más agradables, o menos costos, o menos daño a gente. Y si pone esa llegada, es justo. Al mismo Sí, objetivo. sí. En ese sentido, yo hablé en Cali que un ejemplo, lo que hicimos en Japón, políticamente o diplomáticamente, es de más o menos 100 años de mitad del siglo XIX a mitad del siglo XX. En cualquier momento quiero explicar lo que hicimos como algún país que ha tomado un país desarrollado un poco antes de Argentina. Por supuesto, hace 150 años, yo digo hace 100 años, Japón económicamente muy bajo de este país. Es realidad. Pero ¿cómo llegar a eso? Y este país tiene capacidad de humanos o naturaleza, etc. Y estoy seguro que no tiene que tomar un proceso bueno. Normales es suficiente. Normal es suficiente. Con mirando a la gente, hablando a la gente argentina, con esta capacidad, puede llegar. Y ese es el mensaje de nosotros. Y siempre, personalmente o públicamente, yo preparo alguna oportunidad de explicar lo que hicimos. Usted vino por primera vez a la Argentina hace 25 años, ¿no? Como primer secretario, si no me equivoco. ¿Cómo ve la evolución de la Argentina en estos últimos 25 años? No solo en relación a las relaciones bilaterales con Japón, sino dentro de la propia Argentina. ¿Qué encontró de la Argentina de hace 25 años atrás? Asuntos bilaterales. Siempre relaciones bilaterales son buenos. Y sobre todo cuando escucho sobre los argentinos de origen de Japón, creo que ellos me muestran más contento de estar aquí. Y creo que entonces algunos japoneses o ex japoneses, descendientes japoneses que tenían problemas económicos, etcétera, pero ahora menos. Creo que ellos están contentos para ser socios de esta sociedad y gracias a sus esfuerzos y también del gobierno, y relación buenas no se ha cambiado, o yo pienso que ha avanzado. Y por supuesto, económicamente, yo siempre digo que con cuestión del Club de París, tenemos alguna restricción de hacer nuestras actividades públicas. Por ejemplo, para usar financiero público es limitado. Antes es solucionar el precio. Pero aunque sea eso, hay varias compañías japonesas, sectores privados, que hacen buenas actividades aquí. Y yo escuché, por ejemplo, ahora, Toyota hacen buenos negocios, producción de coche. Y yo imagino que ellos ganan bien. Pero ellos decidieron invertir aquí exactamente tiempo más severo después de 2001 o 2002. Creo que muy poca gente que quiere poner dinero en este país, pero ellos decidieron. Y ahora ya entiende que esta decisión es correcta. Porque siempre todos los países tienen momentos muy severos, pero como larga historia, por inversiones no solamente de 5 años, claro, bueno, ese es un tema muy occidental, pensar a un corto yo escucho plazo. Que ellos plantean que ampliar sus plantas pronto. Mira qué bien. Sí, para no necesitan ningún ayuda financiero público de mi gobierno. Entonces, hay varias cosas que ellos hacen. Y otras inversiones que como otra compañía hace inversión de litio en provincia de Jujuy, etc. Y también yo recién he visitado una planta de Bridgestone, cerca de Lomas de Zamora.
Ajá. Y sí, ellos siempre dicen sí, cuando yo le pregunto que, ¿qué tal su business, negocios? Nunca dice que ganan mucho bien, no. No. Así, pero con mucha sonrisa. Bueno, Sí. está bien. Entonces sí, no. eran buenos. Cuando Japón empieza a reconstruirse después de la posguerra, tenemos entendido que el Estado tuvo un papel protagónico muy importante en tomar las grandes decisiones de cómo tenía que ser la economía y en cierta medida alimentó a estos grupos económicos que posteriormente tuvieron un desarrollo que le sirvió al país. A partir de esa experiencia, ¿cuál es el papel que considera que tiene que tener el Estado en la economía? ¿Cuánto tiene que intervenir? ¿Cómo lo ve Japón, que hoy traspasó esa barrera de ser un país en desarrollo para ser una de las naciones más tecnificadas del planeta? Justo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y yo creo que justo después de la Segunda Guerra Mundial, creo que el gobierno de Japón no tenía ningún como papel cómo hacer Japón. Y en este momento solamente para vivir ese día solos, muy pobres. Y entonces, según nuestra historia, que 2 barcos de fundación de Eva Perón llegaron a Japón con muchos alimentos y ropas que nosotros necesitamos. Y más que este barco, cuando entró territorio de Japón, con bandera japonesa llegamos. Ese, según nuestro entendimiento, Estados Unidos, cuando ocupaba Japón, prohibió que poner bandera japonesa en público. Pero gracias a la decisión de capitán de fragata o barcos argentinos, no, este es barco argentino que yo decido que pongan así. Ese anima mucho a nosotros. Pero prácticamente Japón era muy pobre. Y es una suerte que, yo digo una palabra suerte no es correcto, pero guerra de Corea, península de Corea empezó. Entonces Estados Unidos necesitaba a Japón un lugar de producir, ofrecer muchas cosas, ropas, etc. Entonces, mucha gente quería comprar los productos japoneses. Anima las industrias, poco a poco. Creo que después de 10 años, de 1955, creo que Japón empezó a tomar un papel. Y algún primer ministro declaró que plan de doblar ingreso de salario de cada persona, el término real, sin inflación. Y afortunadamente, este objeto pudimos realizar antes de lo que era el planificó. Y ocasión de Juegos Olímpicos de 1964 es muy importante para nosotros, porque hasta entonces productos japoneses la gente sabe, Sí. pero nada de marcas. Tenía Porque- una idea diferente de lo que son las la marcas gente japonesas dice hoy. que productos japoneses no está mal, barato. Algo como pasó Vale. con China posteriormente. Sí, todo. Por ejemplo, reloj. Entonces, Omega es primer clase. Seiko es, sí, barato, puede calcular, pero nada más. Sí. Pero el gobierno de Japón insistió para que usen reloj oficial. Y por supuesto, primero, el Comité de Olímpicos dice que no. Ajá. Nosotros no podemos creer reloj japonés. Que no iba a funcionar. Entonces ellos examinan, por fin está bien, entonces usamos. Entonces como el reloj de Omega es creo que 10 veces más caro que Seiko. Entonces la gente miraba así, como uso común, a tal vez 10% de precio, y como uso común está bien. Nikon igual. Hasta entonces nadie conocía Nikon. Entonces Nikon ofrecía máquinas de fotografía a fotógrafos internacionales conocidos que llegan a Japón. Por favor, que usen máquina. Ese Sí, que usen. regalo.
Única condición. Una vez que usted toma fotos, Pone abajo que se de pone Nikon. por Nikon. Ese por favor, nada más. Entonces ellos usaban así. Y que muchos como libros, entonces fotos que salen Nikon. Entonces la gente piensa, entonces igual que Leica, es muy buena fama. Pero tantas veces caro que Nikon. Entonces usar en casa o tomar fotos de niños, etc. Nikon es suficiente. Como este proceso, la gente empezó a comprar o está cambiando imagen de marca japonesa como Nikon, etc. Al mismo tiempo que como marca Toyota o Sony, etc. Pasando al mundo. Y 10 años después de estos Juegos Olímpicos, yo cuando ya entré a la universidad, una como broma de interesantes que en Estados Unidos, Europa, la gente le pregunta a japonés, ¿se vende Sony en Japón? Nadie creía que Sony es made in Japan. japonés. Sí. Nosotros producimos Sony. Sony tiene planta en Japón. Algo así. Pero está bien. Ese cambio de concepto es muy importante. Por ejemplo, la historia de este país, o tal vez en Chile, quiere exportar muchos vinos a Japón. Y yo a veces recibo consejos. Y yo siempre digo que por Japón no es mucho común de tomar vinos. Vino es alguna ocasión especial. Por ejemplo, tomar vino con la señora es algo importante, día importante en el restaurante. En este caso, nosotros tenemos que decir, hay que pedir vino francés. Porque ya está, claro, más... No, vino argentino es muy barato y buena calidad, pero no. Tiene que pagar, comprar vino francés, aunque sea peor, aunque caro. Entonces, los vinos en botella de francés llegan, pero al mismo tiempo, de botella de vino de barco, que importa Japón, y se cambia, porque es el uso más común. Algunos restaurantes se usan como vino de la casa. No tiene que ser vino especial, hoy día de cumpleaños de mi novia, etc. Tiene que ser vino francés. Pero con esposa. Más económica y buena calidad es importante. Mire qué bien. Entonces hay que cambiar el mercado. Y son procesos de muchos años. Pero siempre dicen, no, vino argentino es bueno. ¿Por qué no comprar? ¿Por qué argentino? Porque los hombres quieren mostrar, yo tomo vino francés, ni otro país. Ese concepto de hace 20 años, ahora ya cambiando. Ese modelo que aplicó Japón para lograr que sus propios ciudadanos empiecen a valorar su producción. Está muy influenciado por el pensamiento japonés. Hay un concepto nacionalista más marcado del que puede ver, por ejemplo, en América Latina, porque a veces se dice mucho eso. El japonés es muy nacionalista, valora mucho lo suyo y eso le permitió crecer de otra manera. O hay un pensamiento más colectivo y no tan individual, quizás. Entonces, yo la variable japonesa, ¿cuán importante es para un japonés lo que es Japón? Creo que no tanto como ustedes imaginan, pero por lo menos ahora, la mayoría de los japoneses tienen mucha confianza de seguridad de productos japoneses, sobre todo alimentos. Entonces, antes la gente preocupaba precios, pero ahora, más que precio, para ofrecer a los niños o bebés, etc., aunque sea precio doble, la gente quiere comprar. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy diciendo que hay varios argentinos con apellido japonés. Entonces se hace un producto de algo de aquí que se pone su nombre en japonés. Eso facilita la entrada. Facilita, porque aunque productos argentinos, está. Los consumidores japoneses vean que nombre de japonés conocido o nombre de occidental, tal vez compran. Creo que misma compañía se produce.
ese es esposa o marido, pero no importa. Ese tipo de confianza nosotros tenemos. Entonces, no preferimos solamente comprar productos japoneses. Por supuesto, hace 40 años nosotros no teníamos muchas reservas. Entonces, el gobierno promocionaba que compra hecho en Japón. Entonces sí, pero ahora ya no. Bueno, pero tuvo eso, no sé, una cómo, etapa claro, pero no fue sé cuánto necesario. acá podemos decir, Buy compren Japanese, productos, sí. compren Hay productos sectores que argentinos. sería al revés. Claro. Yo creo que hay muchos sectores acá, porque uno siempre cuando habla de esta exclusividad, habla de un sector pequeño también, ¿no? Que es lo que más se muestra. Yo creo que Es pequeño, pero por ahí económicamente importante. es una minoría, como siempre, que tiene mayores poderes, porque yo creo que la gente común, la gente, cuando uno sale un poquito de capital, también tiene más el nacionalismo incorporado, ¿no? Tiene esta cosa de que yo quiero Argentina, yo quiero los productos argentinos. Está bien quererse mucho a su país, por ahí si uno estuviera un poquito más orgulloso de lo que estamos haciendo, los resultados se verían mucho mejor. Bueno, embajador, muchísimas gracias por haber venido. Realmente fue un placer tenerlo acá y esperamos verlo pronto. Bueno, ¿sí? gracias. Bueno, hasta acá llegó el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sin duda fue una charla muy interesante con el embajador de Japón en nuestro país. Los esperamos en 7 días con más una edición de Hace Movimiento.